Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del reparto de utilidades, de sus características y de las últimas modificaciones que tanto han generado preocupación. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar del reparto de utilidades, vamos a ver todas sus características y nos acompaña el día de hoy el maestro Carlos Gutiérrez, quien es un experto en el tema, tiene conocimiento contable, jurídico, laboral, bueno, prácticamente se ha pasado toda su vida en este ámbito. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues estamos en el mes del reparto de utilidades. Un reparto que no tendría nada de extraordinario si no fuera por aquella reforma que junto con la subcontratación se hizo adicionando una fracción octava al artículo 127. Ya platicaremos de ello, me parece que en el último segmento sería lo más adecuado. Pero bueno, pues finalmente estamos en esta obligación que año con año tenemos que recordar porque bueno, pues es un derecho constitucional de los trabajadores. ¿Qué nos puedes platicar del reparto de utilidades, Carlos? El reparto de utilidades, Jaime, es, como bien acabas de decir, un derecho constitucional que viene consagrado en el artículo 123, apartado A, fracción novena, de nuestra Constitución Política. En este apartado dice claramente que los patrones vamos a estar obligados a compartir una pequeña porción de nuestras utilidades a los trabajadores. Esta porción, de acuerdo con lo que fue la sexta reunión de la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Empresas, que se dio en el año de 2020, se acordó que tenía que ser del 10% sobre lo que es la renta gravable determinada como lo marque la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, partiendo de esta base, Jaime, básicamente lo que nos dice la Constitución es de que para saber cuánto es lo que le va a tocar a los trabajadores de la utilidad, tendríamos que acudir a lo que marque la ley del ISR. Entonces, en este sentido, Jaime, el artículo 9 de dicha ley nos dice claramente cómo se determina esta renta gravable, que ahí siempre ha habido controversias, ¿no? Que si está bien, que si está mal, que si debería de calcularse sobre la misma base sobre la cual pagamos el impuesto sobre la renta. Entonces, esta controversia, Jaime, pues bueno, en algún momento estoy hablándote de un precedente de la Suprema Corte por ahí del año de 2004, pues sí hubo una resolución en su momento de la Suprema Corte donde decía, oye, ¿sabes qué? Pues la PTU tiene que tomar como base la misma base que utilizas para determinar y pagar el impuesto sobre la renta, que recordemos que en el caso de personas morales, Jaime, se llama resultado fiscal. Entonces, ese resultado fiscal siempre ha sido controvertido porque para llegar a él, de acuerdo con la ley del ISR, partimos de decir, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada igual a utilidad fiscal, menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se puedan amortizar igual a tu resultado fiscal. Y sobre eso ya aplicamos la tasa del impuesto sobre la renta. Entonces, mucho se ha dicho que el verdadero problema aquí está en que uno, restas PTU pagada y dos, restas pérdidas. Cuando en este caso nos dice claramente la Ley Federal del Trabajo que está prohibido amortizar años de pérdidas con años de utilidades para los fines de la PTU. Y entonces toda esta controversia, cuando se da la reforma a nuestra ley del impuesto sobre la renta, que abrogan aquella ley que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y nos dan a conocer la ley que estuvo en vigor a partir del 1 de enero de 2014 en adelante, ¿qué es lo que pasa en este sentido, Jaime? En ese momento hacen esta corrección para que ya no haya esta situación y que ahora sí el actual artículo 9 de la ley de ISR esté totalmente de acuerdo con lo que marca la Constitución. Entonces, en el procedimiento hoy día, para determinar lo que es la renta gravable para efectos de repartir PTU, partimos de decir ingresos acumulables
de acuerdo con la ley del ISR, a lo que le vamos a restar la parte de salarios no deducibles que hayan sido ingresos exentos para el trabajador. Y de ahí llegamos a los ingresos para fines de PTU. A eso le restamos las deducciones autorizadas por la propia ley del impuesto sobre la renta. Y lo que nos queda es la renta agravable de PTU, a la que le aplicamos directamente el 10%, y con eso vamos a llegar al monto de las utilidades por repartir. Sí, que durante mucho tiempo esa alusión que haces a las resoluciones de la Corte, se consideraba inconstitucional el artículo 16 en aquel entonces de la ley de renta, y aún así se siguió aplicando, de forma ilógica totalmente, no lo derogaron, siguió aplicando, salvo aquellos que estaban amparados y que habían obtenido la resolución favorable, y hasta 2014 en que se hace esta reconsideración, y bueno, ahora creo que es más clara la base. Artículo 9, ya no tenemos que quitar ni poner efectos inflacionarios, ya no tenemos que hacer ninguna modificación. Artículo 9, salvo esa excepción que mencionabas, restar los ingresos que para efectos de impuesto de la renta no habían sido deducibles. Y tenemos la base, y ya decíamos, es una obligación constitucional que después ratifica la Ley Federal del Trabajo y nos dice hay que repartir utilidades. La comisión nos dijo es el 10%, prácticamente toda la vida, salvo algún pequeño periodo que fue el 8%, siempre ha sido ese importe. Pero algo que llama la atención es esta reforma que se da el año pasado, junto con la subcontratación, comentábamos al principio, en donde se dice que ahora los trabajadores les van a tocar por lo menos 3 meses de su salario, que es una apreciación mentirosa, me parece totalmente. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Y ya entraremos a la parte de los topes. Muy bien. Mira, yo creo que, como bien dices, yo creo que aquí, Jaime, lo primero que tenemos que hacer es explicarle a nuestros amigos, a nuestro auditorio, cómo es la esencia de la determinación del reparto para que entiendan un poquito la lógica del porqué de la reforma. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo en los artículos 121 y 122 y posteriormente lo que es 124 y 125 nos vienen a indicar cómo debe de hacer el patrón todo el reparto. Y recuerda que todo este procedimiento, Jaime, comienza desde el expediente administrativo que tenemos que conformar. ¿Por qué? Mucha gente, y por desgracia muchos colegas, Jaime, pues dicen, pues PTU, haz la nómina de PTU, págala y se acabó. ¿Y cuál es el gran problema? Que cuando te llega la Inspección Federal del Trabajo o te llega la Inspección Local del Trabajo, no basta con que les entregues una nómina de PTU y una transferencia. Ellos quieren ver que verdaderamente le diste cumplimiento a todo lo que está dentro de lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo en estos artículos que acabo de mencionar. Entonces, este expediente es vasto, es importante y creo que hay que tenerlo bien amarrado. Y precisamente para ponerle más emoción a esto, si te parece, tenemos que hacer un corte. Regresamos y nos sigues platicando de todo esto que tenemos que hacer quienes pagamos reparto de utilidades. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario, no se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde hace el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos con el maestro Carlos Gutiérrez. Y decías, Carlos, hay mucha gente que dice, paga la nómina de la PTU, la calcula, entrega el reparto, y cuando hay alguna controversia, pues hay una serie de obligaciones incumplidas, normalmente es así, porque no se ajusta a todos los parámetros contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Y creo que estamos aquí para eso, ¿no? Para que nos platiques cuáles son esas condicionantes que rodean el simple reparto de las utilidades. Con todo gusto, Jaime. Fíjate que
tenemos que comenzar desde integrar nuestra comisión mixta para el reparto de las utilidades. Nos dice claramente la Ley Federal del Trabajo, en lo que es el artículo 122 y posterior el artículo 124, que el patrón debe de conformar una comisión. Y después de conformar esa comisión, debe de instalarse la comisión. Y aquí es muy importante que a nuestro auditorio le expliquemos claramente la diferencia entre integrar la comisión e instalar la comisión. Porque son dos cosas diferentes que tenemos dentro de todo este aspecto y en donde nosotros vamos a poder ver que son dos situaciones importantes. La primera, la integración de la comisión se debe hacer una vez que el patrón comienza a tener actividades, es decir, me constituyo, comienzo mi periodo preoperativo para organizarme, para ver cómo voy a hacer la actividad. Una vez que comienzo a hacer la actividad, entonces el patrón cuenta con un periodo de 15 días, contados a partir del día siguiente al que comenzó su actividad, para integrar la comisión de PTU. Esta comisión, Jaime, debe estar conformada por igual número de representantes del patrón que igual número de representantes de los trabajadores. Normalmente, el coordinador suele ser un representante del patrón y los secretarios ya pueden ser de carácter mixto, es decir, por lo menos un secretario que sea el representante de los trabajadores o del sindicato, o más de un secretario. Por ejemplo, podemos tener 3 más, el coordinador, un representante secretario del trabajador y 2 representantes secretarios del patrón. Y con eso llegamos a 2 y 2. Entonces, una vez que se integra esta comisión, Jaime, esa comisión queda, vamos a llamarlo así, dormida hasta el día que llegue el momento de que se presenta la declaración de pago de impuestos sobre la renta, donde en ese momento tiene que hacerse la instalación de la comisión. Es decir, en el momento que el patrón presenta la declaración anual, tiene que dar aviso para que esta comisión se instale. La instalación de la comisión es que la comisión entre en funciones. Eso significa instalación. Entonces, una vez que el patrón presenta su declaración anual, cuenta con un plazo de 10 días naturales siguientes a la fecha de presentación de su declaración para poder llevar a cabo como tal lo que es la entrega de una copia de esta declaración a la comisión y de los anexos donde se determina la PTU, y aparte de estos anexos donde se determina la PTU, Jaime, tiene que darles un listado que integre el total de salarios devengados por los trabajadores y el número de días que estuvieron prestando servicios cada trabajador. En ese momento, ¿qué tiene que hacer el patrón? Le tiene que hacer un escrito. A ver, al señor Jaime Flores, representante de la comisión, le hago entrega de esto. Y entonces la comisión tiene que firmar de que verdaderamente recibió esa información, Jaime. ¿Y luego qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso ahí? El siguiente paso es, la comisión tiene que preparar el proyecto de reparto. Y déjame hacer énfasis aquí, Jaime. La comisión tiene que hacer el proyecto de reparto. Okay. ¿Por qué hice el énfasis, Jaime? Lo más común que pasa, el contador de la empresa hace todo el proyecto. Claro. Él hace el proyecto, el cálculo. Normalmente así es. Normalmente así es. Entonces, ¿en realidad cumplieron con la función de la comisión? Nunca. Cuando se supone que la comisión tiene que hacer el proyecto, y una vez que hace el proyecto, Jaime, tiene que publicitarlo entre los trabajadores. Claro. Y esas son las situaciones que exactamente te la piden. Y fíjate, hasta aquí ya llevamos 3 documentos administrativos que debieran de estar dentro del expediente de la PTU. La integración. ¿Sale? El escrito donde el patrón le entrega la copia de la declaración anual. Y el escrito donde la comisión le da a conocer al patrón el proyecto de reparto. Ahí están los primeros 3 documentos que deben de estar en esta comisión. Ahora, recuerda que los trabajadores realmente tienen derecho a poner objeciones ante esta comisión cuando no están de acuerdo en lo que se les va a dar, ya sea porque no les gustó el importe, ya sea porque dicen, oye, ¿por qué si mi compadre Jaime gana lo mismo que yo, estamos en el mismo escalafón, ¿por qué a mi compadre Jaime le toca más PTU y a mí me toca menos? Claro. Pero lo que no se dan cuenta es que mi compadre Jaime nunca faltó un día en el año. Y Carlos, pues se hace el San Lunes, que se le enferma la abuelita, que se le enferma el perro, entonces el chiste es que tiene menos días trabajados. Y ahí claro. Empieza de todo el punto, ¿no? Entonces,
una vez que tenemos este proyecto y si obviamente los trabajadores no llevan a cabo objeciones, entonces se puede proceder a su pago. Ahora, ¿pero qué pasa si hay objeciones, Jaime? Ahí puede haber dos caminos. El primer camino es, el trabajador tendría que presentar su objeción ante la comisión. La comisión cuenta con un plazo de 15 días para poder llevar a cabo como tal la resolución de esa objeción. Y si el trabajador aún así, él o los trabajadores aún así, no quedan conformes, Jaime, ¿qué pasa aquí? Los trabajadores tienen derecho de poder ir directamente al Servicio de Administración Tributaria y ahí presentar una queja. Entonces, ¿qué haría el SAT con esta queja? El SAT tiene que hacerle una auditoría al patrón. Y en esa auditoría, que puede durar hasta 6 meses, determinar si la renta gravable que determinó el patrón y, obvio, la participación son correctas. Pero fíjate, 6 meses, Jaime. ¿Cuándo se supone que tengo que pagar la PTU? Si soy una empresa, tengo al 30 de mayo. Entonces, imagínate que el trabajador pone la objeción el 15 de abril, el SAT se va a tardar 6 meses. Estamos hablando que estaría dando una resolución hasta octubre, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Pues bueno, el hecho de que haya una objeción no limita al patrón de pagar. Es decir, Claro. pase lo que pase, aunque el SAT esté en su proceso, tiene que pagar la PTU. Y ya si después el SAT le dice, era menos o era más, en su momento se ajustará. Pero, temporalmente, tiene que pagar con el importe que esté determinado. Así es totalmente. Carlos, formalidades, requisitos que se deben cumplir para estas comisiones que has mencionado, me parece que sería importante las mencionaras. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer otro corte y regresamos para seguir platicando de esto y de los famosos límites que se nos van quedando hasta el final. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vaya, estamos en Diálogos Fiscales, la actualidad relevante del mundo tributario. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Amigos, estos Solé. Diálogos Como siempre, Fiscales, lo Amigos, qué relevante gusto del que nos mundo acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos Pues aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tendremos una el emisión más de privilegio su tener- programa En Derecho. Bienvenido. Donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por ti existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales. Aquí el maestro Gutiérrez nos está hablando de muchas cosas que seguramente algunos harán, pero también seguramente muchos no hacen. Ni desde la constitución de la comisión, ni desde el proyecto, y muchas cosas. Bien lo decías, el contador es el todólogo dentro de la empresa, y él hizo todo el proyecto. ¿Qué formalidades deben tener estos requisitos que nos acabas de mencionar? ¿Hay que inscribirlo en los tribunales ahora, en la Junta antes? ¿Qué hay que hacer con esas comisiones? Fíjate que la única formalidad que tenemos en este sentido, Jaime, es tenerlas por escrito, debidamente firmadas por los integrantes. En este caso, cuando se hace el acta de integración, nada más es hacer el acta de integración que la firmen los que quedan como coordinador y representantes, y más que suficiente. Cuando hablamos de la entrega de los anexos, es un escrito que hace el patrón, donde dice, oye patrón, soy el patrón tal, te entrego mi declaración y los cálculos, que es el segundo escrito. El tercer escrito es cuando la comisión te dice, sabes que mira, ya publicité el proyecto, toma, te entrego el proyecto y te entrego el monto de PTU de cada trabajador. Que es el tercer requisito también por escrito, todo firmado. Y el cuarto, pues, básicamente es nada más la nómina de la PTU ya debidamente elaborada por el patrón, con sus respectivas retenciones de impuestos sobre la renta cuando esto suceda. Ok. Ahora, fíjate que... Sí, adelante. Fíjate que hablando en términos de la determinación del reparto, Jaime, hay una serie de situaciones que son muy importantes que se tomen en cuenta. ¿Por qué?
Obviamente, primero tienes que capacitar a los integrantes de la comisión. ¿Para qué? Para que ellos sepan tomarlo, sobre todo que el tema del artículo 127 en general, Jaime. Este es un artículo que nosotros debemos de tener como patrones bien en cuenta y también como integrantes de la comisión bien en cuenta para los fines de poder hacer un correcto reparto de la utilidad. Ya que recordemos que este artículo 127 siempre históricamente nos ha dicho quiénes sí, quiénes no participan de la PTU y hasta cuánto participan en su caso. Y es aquí donde viene. Y empezamos por el primero. Directores generales, gerentes generales y administradores no participan. Pero aquí hay que tener una peculiaridad muy importante, Jaime. Cuando hablamos de estos tres, deben de ser designados por asamblea. Es decir, si hablamos de administrador, no hablamos de un administrador subordinado, hablamos de un administrador único. Si hablamos de gerente, no hablamos de un gerente de contabilidad o un gerente de producción. Hablamos del gerente general, el cual se designa por Ley General de Sociedades Mercantiles. Y si hablamos como tal de director, no hablamos de un director de área, hablamos de un director general. Entonces, por ejemplo, si tú eres el director de finanzas, yo soy el director de proveedor de producción, y arriba de nosotros hay un director general, tú y yo sí participamos del reparto, Jaime. El que no participa es el director general. Incluso hay antecedentes judiciales ahí que hacen referencia. Gerente de ventas sí le corresponde, gerente de finanzas sí le corresponde, para casos muy particulares, ¿no? Claro, y de hecho precisamente esto que acabo de comentar, como bien lo acabas de decir, hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia que data del año de 1995, que precisamente hace esta aclaración, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando hablamos de estas situaciones son los que son designados por asamblea y que tienen las características que marcan las respectivas leyes. En particular, el precedente habla de los administradores y gerentes generales designados en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero es precisamente ese precedente que a la fecha del día de hoy nos sirve. Ahora, otra de las situaciones importantes que tenemos que cuidar es trabajadores que tuvieron un accidente de riesgo de trabajo y estuvieron incapacitados, o madres trabajadoras que se fueron, obviamente, en periodo de dar a luz. En ambos casos se les cuenta como días trabajados, es decir, como si hubieran estado prestando servicios. Y también otro tema importante, trabajadores del hogar no participan de PTU. Es decir, dentro de trabajadores del hogar, Jaime, en los términos de la propia ley cae la sirvienta, el jardinero, el ama de llaves, el chofer, entre otros que pueden estar ahí. Inclusive, por ejemplo, si hay enfermero porque ya hay una persona que requiere asistencia constante, también ese enfermero cae dentro de esto, si ellos no participan de PTU. Ahora, sin embargo, aquí es donde vamos a entrar en lo que es lo controversial actualmente hoy, los nuevos límites que establece el artículo 127. Esta fracción novena que se agregó al artículo 127 nos viene a decir que a partir de lo que es la PTU del año 2021 que vamos a pagar ahorita, vamos a tener dos nuevos limitantes. ¿Cuáles son los dos nuevos limitantes? Los dos nuevos limitantes son de que los trabajadores no van a poder participar en un importe mayor o de 3 meses de salario o de la PTU promedio de los últimos 3 años, Jaime. Y entonces aquí es donde comienza una serie de interpretaciones. ¿Por qué razón, Jaime? La primera, obviamente fue una moneda de cambio para que el sector patronal aceptara la reforma de outsourcing. Dijo que, ¿sabes qué? Uno de los orígenes de outsourcing fue, pues es que le pago demasiada PTU a los trabajadores y luego yo con qué me quedo, ¿no? Claro. Y fue la moneda de cambio en este caso, Jaime. Entonces ahí, en este punto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a encontrar que hay ciertos criterios que la Secretaría del Trabajo debe conocer. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el trabajador no tiene la suficiente antigüedad? Por ejemplo, tiene apenas conmigo 1 año y medio. ¿O qué pasa si como tal en 1 año no tuve PTU? O el puesto no existía y es un puesto nuevo. Aquí los criterios que nos marca la Secretaría de Trabajo, en este caso, Jaime, es 1. Para poder determinar cuál tope aplica, vas a aplicar siempre el tope mayor, es decir, vas a calcular los 3 meses de salario y vas a calcular el promedio de los 3 años de PTU. Y vas a aplicar el que mayor beneficio económico le dé al trabajador. Una vez definido esto, entonces lo comparas contra la PTU determinada como lo hemos hecho toda la vida, como lo marca el 124 y 125. Claro. Y
entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si mi PTU determinada me da 10 pesos y el tope mayor es de 7 pesos, yo como patrón solamente le pago al trabajador 7 pesos. ¿Y qué pasa con el excedente? El excedente deja de ser PTU. No tenemos que guardarlo, simplemente pierde su naturaleza. ¿Por qué? Tenemos un reglamento que es el reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, que fue publicado el 5 de junio de 2014, en cuyo artículo 8 dice claramente que la utilidad que se suma al ejercicio siguiente para volverse a repartir es aquella que sea exigible y que no fue reclamada por los trabajadores. Es decir, Carlos tenía derecho a PTU, pero como tal no fue a cobrarla. Entonces esa PTU al siguiente año se suma y se reparte. Y es un tema sumamente escamoso porque ha habido múltiples interpretaciones. Hay quien ha dicho que incluso tendríamos que hacer 2 bases de PTU y que hay muchas cosas, pero creo que nos aclaras bastante, Carlos. Pero desafortunadamente el tiempo se nos termina. Creo que nos has dado bastantes referencias para que hagamos un seguimiento. Todavía estamos a algunos días de entregar la PTU, entonces me parece que bueno, hay que seguirte. ¿Dónde podemos encontrar, Carlos, ya para despedirnos? Con todo gusto. En Twitter me encuentran como @CarlosGTZ79 y en el Facebook me encuentran como G de gato, E de elefante, C de casa, S de sopa, C de casa, GEC-SC. Muy bien, Carlos. Te agradezco mucho, como siempre, que vienes a iluminarnos con tu conocimiento que siempre está en constante evolución, y a la gente que nos acompañó, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en una emisión más de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.